buen día, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, a la orden. ¿Podrías platicarnos del componente del que estás a cargo? Claro que sí. Bueno, el componente que tiene a cargo la Dirección General en la cual nos toca elaborar y aportar para la Secretaría de Agricultura es el componente de infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua, más conocido en el medio rural y entre los productores como el componente de IPASA. En este componente es uno de los componentes que la Secretaría tiene para apoyar mediante infraestructura de almacenamiento de agua en zonas rurales donde se carece de fuentes de abastecimiento o donde la cantidad de lluvia que precipita es demasiado baja y entonces se tienen limitantes para realizar la actividad agropecuaria. En la parte se complementa este componente también con acciones de conservación de suelo y agua, que puede complementarse con prácticas y con prácticas mecánicas de construcción de terrazas y otro tipo de acciones, y además con prácticas vegetativas. Las prácticas vegetativas son sobre todo importantes en aquellos lugares donde se practica una ganadería extensiva, en zonas de temporal, donde la actividad pecuaria depende básicamente de la cantidad de pasto que se desarrolla durante la época de lluvias. Entonces ahí tenemos que complementar las acciones con apoyos tanto para almacenamiento de agua como para la creación o incrementar la cobertura vegetal de la cual se puede alimentar el ganado. Este componente, como les comentábamos, es un componente que la Secretaría tiene para promover el aprovechamiento sustentable de recursos naturales. Es un componente que tiene ya varios años en la Secretaría. Es un componente que ya de una u otra manera ha venido dejando obras y acciones ya en el territorio mexicano y sobre todo en esas regiones. Este componente tiene una particularidad, es un componente que no se abre a una demanda abierta por las características técnicas que tienen los proyectos. Es un componente que a nivel estatal se forma un comité estatal que integra el delegado de la Secretaría, el gobierno del estado y algunas instancias ejecutoras como la Comisión Nacional de Zonas Áridas, en la cual se determina cuáles territorios son los más pertinentes o prioritarios para su atención, y en función de eso se empieza a hacer el trabajo de ejecución del componente. Entonces, como les decía, tiene esa particularidad que no es un componente el cual que se abre a demanda abierta vía convocatoria, porque los productores deben de contar con proyectos debidamente elaborados y muchas de las veces los productores no tienen la capacidad de pagar esos proyectos. La Secretaría, además de las acciones que les comentaba de almacenamiento de agua y las acciones de conservación de suelo, apoya a los productores al 100% con la elaboración de proyectos, del proyecto ejecutivo, para que posteriormente se pueda desarrollar un proyecto, por ejemplo, de construcción de una pequeña presa de mampostería, una pequeña presa de concreto o bordos de tierra, de cortina de tierra compactada. Entonces, como les comento, es un componente que trata de apoyar lo más que se pueda a esos productores, porque coincidentemente son los productores de menor desarrollo o lo que conocemos nosotros como los pequeños productores. Son productores que al enfrentar esas limitantes, tanto de abasto de agua como del estado de conservación del suelo o de la vegetación presente en los agostaderos, pues son productores con limitantes económicas como para acceder a que ellos mismos por su cuenta desarrollen y tengan ese tipo de proyectos. Entonces la Secretaría en ese sentido orienta los subsidios y los focaliza específicamente a ese tipo de productores. Y esto lo comento porque muchas de las ocasiones los productores en el campo están acostumbrados a que los componentes sean vía convocatoria y acudir a las ventanillas. Se hace la precisión para evitar que los productores caigan en esa confusión y entonces piensen que tienen que acudir a una ventanilla a presentar solicitudes. Las instancias ejecutoras que tiene la Secretaría acuden directamente con ellos a promover donde se focalizó la aplicación del recurso. No sé si tengan alguna pregunta. Estaríamos diciendo que la Secretaría llega directamente a quien lo necesita. Yo si tengo una necesidad no puedo ir a la Secretaría. Sí, o sea, sí se puede plantear la necesidad. O sea, la cobertura se tiene predefinida, pero puede ser sujeta a ampliaciones
de acuerdo a nuevas solicitudes que se presentan por los productores. Lo que se presenta es una solicitud para ser incluidos dentro de del trabajo de priorización. Si de ese trabajo surge que sí es prioritaria la solicitud que presenta un grupo de productores, entonces se programa su atención, pero tiene ese carácter de que sea por medio de una focalización y un análisis previo. ¿En dónde se ingresa esta solicitud? Directamente con la delegación de la Secretaría, directamente a las oficinas de la delegación se presenta la solicitud para participar y la delegación la analiza en el seno del comité que les comentaba y la hace llegar a este nivel central. De aquí se autoriza la inclusión. ¿Podrías platicarnos cuáles son los requisitos? Para efecto de aquellas localidades donde son ya definidas como prioritarias para atender, el primer requisito es que los productores se organicen en un grupo de trabajo. Es una figura la más sencilla que se tiene de organización en el medio rural, ya que no necesita ser protocolizada ante un notario, no tiene otra figura más que el interés de participar en este tipo de acciones. Se integran en un grupo de productores y se presenta la solicitud a la instancia ejecutora que se tenga definida por la Secretaría. Puede ser la CONASA, puede ser la delegación de la Zagarpa o puede ser el gobierno del estado. Ya que presentan su solicitud, para este año se pide que se registren en el padrón único de solicitantes y beneficiarios que tiene la Secretaría. Se registran y se le da trámite a su petición. El primero de los apoyos que se otorgan básicamente es la elaboración del proyecto que les comentaba para dar pertinencia a las obras. Se autoriza la realización de ese proyecto y posteriormente se presenta una solicitud ya para las acciones, si es para la construcción de una presa, para la construcción de un bordo o para una olla de agua, se presenta la solicitud y entonces los productores tienen que acreditar otro tipo de requisitos, por ejemplo, el tener derecho al usufructo de la tierra o del terreno donde se va a construir las obras o se van a hacer las acciones. Tiene que presentar debidamente avalada por sus autoridades de que ese predio no tiene problemas entre particulares, no tiene problemas de posesión y por lo tanto hay certeza en el usufructo de la obra una vez terminada. Esos son básicamente los requisitos generales que tiene el componente. Entonces, el único que queda bajo la responsabilidad de los productores básicamente es la conformación en un grupo de trabajo y la presentación de ese documento de que el territorio donde se va a trabajar está libre de conflicto. Los otros requisitos, que es el proyecto, lo paga la Secretaría, se los apoya la Secretaría para que lo tengan. Entonces, si se dan cuenta, son requisitos muy pequeños y que son realmente fáciles de atender por los productores. En cuanto a los desembolsos que tiene que tener el productor una vez que recibe los apoyos, el desembolso puede ser o en efectivo, pero también tiene la libertad de aportar en mano de obra o con materiales de la región, de tal forma que hay proyectos en los cuales los productores no aportan un solo peso. ¿Quién puede dar la constancia de que no hay conflicto en el predio? Depende del tipo de terreno en el que estén trabajando. Si por ejemplo están trabajando en la zona de uso común de un ejido, el comisariado ejidal de la localidad puede avalarlo en una asamblea donde se diga que se va a trabajar en ese territorio y que no hay ningún problema. Se da el reconocimiento a los productores de que tienen ese permiso por parte de la asamblea y queda protocolizada que está libre de ese tipo de problemas. Cualquier autoridad que tenga competencia en el terreno puede hacerlo ahí y son autoridades de la misma localidad. ¿Montos de este componente? Bueno, esta es una pregunta muy importante para la difusión del mismo. Este programa no se maneja bajo montos máximos, se maneja bajo porcentajes máximos de apoyo que se pueden otorgar a los productores. ¿Por qué no lo manejamos bajo montos máximos? Porque los proyectos son muy distintos dependiendo del territorio y de las necesidades que se van a atender. En este caso, por ejemplo, podemos tener un proyecto que va desde 1 millón de pesos hasta 5, 6, 7 u 8. Entonces no lo limitamos al monto, sino más bien
es hasta un 95% de apoyo por parte de la federación y un 5% de aportación de los productores. Ese porcentaje entonces ya te va a ir dando los montos que se van a dar en cada caso. Un proyecto puede ser de 1 millón de pesos, la federación otorga 950,000 y el productor el resto. Entonces, por eso no manejamos montos, manejamos un porcentaje máximo de apoyo. Y como les comentaba, para efecto de las obras, tenemos apoyos que van de 95% y 5% de aportación de los productores cuando se trata del estrato de pequeños productores. Si la consideración de que los productores no están en ese estrato, se otorga un apoyo de hasta el 90%. Aún así, en ambos casos es un apoyo muy generoso de parte del gobierno federal para que puedan acceder a los beneficios. Y para el pago de proyectos es un apoyo al 100%, el productor no tiene que aportar nada ahí, en este caso. El costo del proyecto, si el gobierno me está dando para hacer el proyecto, ¿es una garantía que me otorgue el recurso para la presa o para la obra que se vaya a hacer, o es totalmente independiente? Desde que se autoriza un proyecto, se autoriza bajo el supuesto de que hay suficiencia presupuestaria para que empiecen a trabajar. Y en este caso es muy importante, ¿por qué? Porque si empezamos un trabajo con los productores, necesariamente tenemos que darle conclusión. Al iniciar la ejecución de un proyecto, si no se concluye al 100%, el recurso ahí invertido va a quedar como un gasto hecho sin efecto. Entonces, la federación lo que hace es de que una vez que autorices, porque hay la certeza de disponibilidad de presupuesto, y con eso el productor tiene también la certeza de que se va a concluir la obra o las acciones que estén desarrollando. Perfecto. ¿Algo más que nos quieras compartir? Bueno, en este caso destacar en lo que tiene que ver con el componente, o en términos de resumen, que es un componente que no atiende a una demanda libre, pero sí atiende a las regiones que presentan los mayores grados de necesidad de este tipo de obras y prácticas. También destacar que es de los componentes que la Secretaría tiene, en el cual se incrementa la oferta de bienes públicos. ¿A qué nos referimos con bienes públicos? Este componente está dejando infraestructura para el beneficio de ese año en que se construye y para los siguientes años. Tenemos obras que duran hasta 25 años o más dando servicio a los productores. Entonces, este tipo de obras se puede decir que atienden una necesidad estructural de la región durante varios años, y la vida útil de las obras dependerá del cuidado que los productores le den a las mismas. Es una obra que se entrega al productor y el productor es responsable de su cuidado, de su mantenimiento y de tenerla en uso durante los años en que la obra esté trabajando. Esa parte, destacar lo que les comentaba de las aportaciones. Los productores, las aportaciones son muy pequeñas, pero se pide una aportación aunque sea pequeña para que los productores se apropien de sus proyectos, los cuiden, los aprecien y los mantengan, y además generar una cultura de aprovechamiento adecuado de recursos naturales. No abundamos mucho en lo que tiene que ver con la materia de suelo, pero este componente, al propiciar acciones de conservación de suelo, está propiciando que se cuide un recurso que poco se le invierte. Es un recurso que lo vemos día con día, que está sufriendo procesos erosivos, pero que los productores están tan acostumbrados a ver su territorio que no le están invirtiendo. Se invierte en comprar una vaca, se invierte en comprar un tractor, pero el recurso suelo no es motivo de la preocupación y de la inversión. La Secretaría con estas acciones promueve que se rescate la cultura de la conservación y del aprovechamiento sustentable del mismo. ¿Hay algún apoyo en especial en el que pudiera entrar la agricultura de conservación para la recuperación de suelos en zonas áridas? Bueno, la agricultura de conservación es una práctica al final de cuentas en la que lo que se están haciendo son reducir el uso de maquinaria en la misma, incorporar residuos, que es un tipo de agricultura de conservación. Y se da tanto en zonas áridas como en las zonas de otro tipo de clima. Usualmente conlleva esto la adopción por parte de los productores, la aceptación de la misma.
Son acciones en las cuales en primer lugar se tiene que dar el convencimiento de la gente para que la practique. Hay programas de la Secretaría en los cuales se promueve la agricultura de conservación vía apoyo subsidiario, pero si no queda debidamente adoptada por los productores, cuando desaparecen ese tipo de programas, los productores tienden a regresar a su agricultura tradicional. Es una alternativa que, como les comentaba, es más bien de promoción, de difusión, que para la adopción de la gente. Y la agricultura de conservación pues se da en zonas áridas, en zonas con buena precipitación y en zonas intermedias. Algo que se me pasaba a comentar también del componente que nos ocupa, es de que se adapta a las condiciones territoriales de cada entidad federativa. Se los comento por esto, y usualmente se relaciona mucho con la poca precipitación de lluvia y con la conservación del suelo, pero tenemos el caso de Tabasco, en el cual el componente, de acuerdo a las decisiones tomadas a nivel estatal en el comité estatal que les comentaba, han enfocado las acciones del componente hacia el manejo del agua, el manejo del exceso de agua a través de la rehabilitación de drenes que, según nos han comentado en el estado por parte de nuestro delegado, tenían 50 años sin habérseles hecho ningún trabajo. Entonces el estado del dren ya estaba completamente asolvado. Eso ocasionaba que al tener precipitaciones como las que tenemos en Tabasco, el agua se acumulara y se perdiera la capacidad productiva de los territorios, de los terrenos. Actualmente, con los trabajos que se vienen haciendo en Tabasco, el componente ha apoyado la rehabilitación de gran cantidad de drenes que han permitido recuperar la capacidad productiva tanto en la parte agrícola como en la parte pecuaria. Entonces es otro aspecto que no les había comentado, pero que es importante destacar. En las reglas de operación manejan que ustedes tienen que dar a conocer la información. ¿Por qué medios lo están haciendo? Bueno, son diferentes las formas de dar a conocer de la oferta institucional. La primera que se tiene es un proceso de difusión que se encargan aquí las áreas especializadas de la Secretaría. Hay la difusión a nivel de los medios de comunicación, vía radio, sobre todo radio y los medios gráficos que se ponen en las delegaciones, porque es a donde acuden los productores. Existen también anuncios de televisión, pero muy importante es el contacto directo que se tiene con la gente. El contacto directo que se tiene con la gente se baja a través de las organizaciones de productores a las cuales nosotros atendemos año con año. Cada que se publican reglas de operación damos pláticas a las organizaciones que nos lo solicitan a nivel central, aquí a nivel nacional, o bien en lo local a través de nuestras delegaciones. Nosotros estamos actualmente en un proceso de capacitación de las modificaciones a reglas de operación con nuestras delegaciones de la Secretaría. Llevamos ahorita 3 talleres en los cuales vamos capacitando a nuestras delegaciones, estamos capacitando en el mismo evento a los gobiernos estatales y a la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, que funge como instancia ejecutora en algunos estados. Entonces, esos son los procesos en los cuales nosotros tratamos de hacer llegar el conocimiento de las modificaciones que tienen las reglas de operación. Este componente afortunadamente ha sido de los componentes que han mantenido el marco normativo más constante en la Secretaría, porque solamente hacen ajustes para tratar de hacer una operación más oportuna y más transparente. No ha tenido muchos cambios, aún así, como les comentaba, cada año hacemos ese tipo de trabajos y estamos abiertos a atender cualquier solicitud del medio que sea para difundir la oferta institucional y sobre todo de nuestro componente. TV Latina hace la vinculación de productores, investigadores, secretarías de gobierno para que el campesino tome una decisión más acertada en su futuro. ¿Crees que podríamos seguir colaborando para poder hacer llegar toda esta información al campesino común, que es a quien nosotros estamos enfocados? Claro que sí, considero que es, bueno, en principio resaltar el interés que como medio tienen hacia las acciones que la Secretaría, el gobierno federal llevan hacia los productores, y pues es un medio al cual pueden estar accediendo productores y organizaciones,
y si sigue manteniendo TV Latina el vínculo con la Secretaría, es otra área de oportunidad que se está atacando para hacer llegar el conocimiento a quienes van a ser los beneficiarios de los apoyos. Considero que es importante la relación y muy benéfico para la Secretaría que medios como ustedes se interesen en el mismo. Sería un compromiso de seguir colaborando. Con todo gusto, estamos a la orden para lo que guste. ¿Sí? Muchas gracias por esta entrevista. Esto es tvlatina.mx.